Antes de ir al sermón de esta tarde, yo quisiera compartir con ustedes una nueva ceremonia de presentación de miembros a la iglesia. Quiero contarles, hermanos, que tenemos la bendición de que una familia de hermanos, de creyentes, de ministros del Señor hayan tomado la decisión de unirse a la comunidad Casa de Gracia. Este es una familia, es un matrimonio, tienen 2 hijos, de los cuales una de ellas, Montserrat, su hija mayor, es músico, participaba del ministerio de alabanza de una congregación donde estaban anteriormente, también su mamá, también su papá, probablemente también su hijo, Dylan, termine siendo parte de eso porque les encanta el tema de la música. Así que damos gracias al Señor por eso. Yo espero, hermanos, que esto sea una petición contestada en la vida de nuestro hermano Nicolás. De verdad, llevamos ya algún tiempo orando al Señor y esperando que el Señor traiga, hermanos, porque para conocimiento de mis hermanos nuevos, Nicolás también fue ministro de alabanza en otra congregación antes de venir a ayudarnos, y en una congregación donde había una banda bastante buena, la verdad, músicos profesionales, y él cantaba allí, y para él también fue un cambio tremendo comenzar acá cantando con pista, pero ahí está, alabando al Señor todos los puntos, todos los domingos, apoyándonos y bendiciendo el nombre del Señor. Pero bueno, Dios ha ido añadiendo a la iglesia, así que damos gracias al Señor por eso. Yo quisiera pedir al matrimonio de nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Catherine y sus hijos, por favor, que pasen aquí adelante. Ya está ahí en la red. La congregación, en voz alta, hermanos, debe repetir conmigo lo que dice. Como congregación lo recibimos, lo aceptamos y lo consideramos parte de la comunión del cuerpo de Cristo por medio de esta iglesia local. Los ministros de nuestra iglesia, en este caso Pastor Juan, que está hoy con nosotros. Nosotros, los ministros y pastores de la congregación, nos comprometemos a cuidarlos, atenderlos, visitarlos, guiarlos para su desarrollo y vida de servicio hasta el día en que el Señor venga. Nuestros hermanos, de uno en uno. Aleluya. Así que aquí no te escapas, Dylan, tienes que decirlo. Yo luego les voy a contar la discusión teológica que tuvimos en la oficina con Dylan. Vamos a comenzar por él. Vamos a comenzar por Dylan. Ahí está. Yo, fuerte. Todo eso. Más que en la escuela, esta cuestión dice tanto leer. Démosle un aplauso a Dios. Mi hermano Manuel. Yo, Manuel Valencia, me comprometo a mantener mi testimonio y mi vida de consagración para no manchar la honra y el testimonio de esta nueva congregación. Además, me comprometo a aportar a la iglesia local con mis dones y talentos para el servicio de la obra de Dios. También acepto y me comprometo en aportar mis recursos económicos
para el bienestar y desarrollo de la obra de Dios. Demos un aplauso a la cátedra. Yo, Catherine Mondaca, me comprometo en mantener mi testimonio y mi vida de consagración para no manchar la honra y el testimonio de esta mi nueva congregación. Además, me comprometo en aportar a mi iglesia local con mis dones y talentos para el servicio de la obra de Dios. También acepto y me comprometo en aportar mis recursos económicos para el bienestar y desarrollo de la obra de Dios. Monserrat. Yo, Monserrat Valencia, me comprometo a mantener mi testimonio y mi vida de consagración, para no manchar la honra y el testimonio de esta nueva congregación. Además, me comprometo en aportar a la iglesia local con mis dones y talentos para el servicio de la obra de Dios. También acepto y me comprometo en aportar mis recursos económicos para el bienestar y desarrollo de la obra de Dios. Bendiga a esta familia, pueden venir, darle un abrazo, darle una cordial bienvenida en medio de la iglesia. Que el Señor bendiga a esta familia. Monserrat, que es bajista, hermano, toca bajo. Catherine, su madre, toca batería. Así que su padre también no me ha querido con tu familia, no me ha querido decir a qué se dedica, hermano. Yo creo que claro, yo creo que él era como el manejador de esta banda, hermano. Claro, yo por eso no me ha querido contar, pero bueno, el Señor lo bendiga. Damos gracias al Señor por ello. Tuvimos una conversación muy amena en la oficina y al terminar la conversación Dina me dijo: pastor, ¿yo puedo o no tomar la cena? Y hablamos acerca de por qué podía hacerlo, digamos, de que él era salvo, era un hijo de Dios y que él podía. Me dijo: sí, me dijo, porque yo también quiero ser como mis papás. Quiero participar de las cosas que ellos hacen en la iglesia. Así que ahora Dina va a recibir la cena del Señor también entre nosotros. Yo estuve a punto, hermano, de entrar en detalle con respecto al pacto con los niños y toda esa doctrina presbiteriana, hermano, te lo dije yo, es muy pequeño todavía para ir por el camino de la herejía, hermano. Así que damos gracias al Señor por estos nuestros hermanos, de verdad nos alegramos mucho de tenerles entre nosotros. Esperamos como congregación ser de bendición para sus vidas. Ser un puente, brindar los espacios suficientes para que ellos puedan desarrollarse en la obra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. ¿Tienen ya Hechos capítulo 11? Vamos a leer la palabra del Señor allí desde el versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él
los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, Señor, de poder recibir tu palabra, de poder escucharla, Señor, de poder atesorarla en nuestra vida. Esta tarde, Señor, de manera humilde, Señor, y sencilla, quiero pedir la ayuda, el auxilio, Señor, el socorro de tu Espíritu Santo para poder compartir esta palabra a tu iglesia. Señor amado, permite, Dios, que por medio del poder de tu Espíritu, por medio, Señor, de la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, esta palabra pueda cobrar vida en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, ayúdame para predicar este mensaje a mis hermanos, para ser de bendición para ellos, Señor, ministrando la palabra. Amén. En el nombre de Jesús. La iglesia se estaba desarrollando. En el sermón pasado dijimos que ya Pedro estaba predicando a una congregación que tenía más de 8,000 creyentes. Era una congregación grande, pero han avanzado las semanas, los meses, y esta iglesia no ha dejado de crecer. Esta iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. Sigue llenando la localidad donde se ha formado, que es Judea, Jerusalén, que es el centro nervioso, neurálgico de esta iglesia. Todo el mundo ya conoce acerca de los cristianos. Todo el mundo, dice el historiador, guarda cierto respeto, cierta consideración. Tienen a bien a los cristianos. Es tanto el crecimiento, hermano, que incluso ya se ha formado cierto problema con la distribución de los recursos económicos. Habíamos visto de que los creyentes tenían todas las cosas en común.
todos lo compartían, trataban de que en la comunidad no hubiera gente necesitada. Ahora ya hay quejas porque las viudas de los griegos, de los judíos que tenían influencias helénicas, las viudas de ellos al parecer están siendo desatendidas. Imagínense el número de creyentes, tiene que haber sido impresionante el crecimiento de la iglesia. Porque los apóstoles se dan cuenta que necesitan ayudantes, necesitan personas que les ayuden a hacer las tareas de la iglesia. Y entonces se toma la decisión de elegir diáconos. Es interesante porque la iglesia ha comenzado a dar pasos, ha comenzado a hacer cosas, ha comenzado a tomar decisiones que traten de alguna manera de responder a sus necesidades. Entonces, la iglesia ha decidido elegir servidores. Esto es completamente nuevo. Esto es absolutamente nuevo y extraño. Esto no era algo para lo que la iglesia estaba preparada. Piense usted que esta es una iglesia que no tiene modelos. Nosotros cuando tomamos decisiones generalmente las tomamos sobre seguro. Por ejemplo, en mi caso como pastor, generalmente cuando quiero enfrentar alguna decisión importante en la congregación, tiendo a informarme, a leer sobre algo, ya sea evangelismo o lo que sea. Me informo mucho, trato de generarme una estadística de las cosas que funcionan y las que no funcionan. Y cuando ya tengo un panorama más o menos claro, entonces lo hago en la junta administrativa. Pero esta es una iglesia que toma decisiones solamente para cubrir necesidades. No tienen un referente. No tienen un modelo. No es una iglesia que tenga algún parámetro que pueda decir, oye, ¿cómo lo hicieron en Galilea? Oye, los hermanos de allá, ¿qué es lo que hacen cuando crecen mucho? ¿O cómo funcionan? ¿Qué hacen cuando hay muchas personas en necesidad? Nada, o sea, ellos empezaron a improvisar un funcionamiento. Pero no solo eso. La iglesia elige diáconos, pero los diáconos no se limitan solamente a servir a las mesas. Los diáconos no se limitan solamente al servicio de las personas necesitadas. También se dedican a predicar el evangelio. Esto es interesante. Las iglesias han tendido a pensar que el trabajo de diaconía es un trabajo doméstico que solo tiene que ver con el quehacer de la capilla, ordenar las cosas, preparar los elementos de la Santa Cena, pero en realidad un servidor en la iglesia de Cristo puede ir más allá de las simples cosas domésticas. También puede predicar el evangelio y entonces tenemos a Felipe predicando el evangelio. Incluso dice que guiado por el Espíritu Santo fue al desierto y le predicó a un etíope. Los etíopes no tenían nada que ver con el pueblo judío. Y el mismo relato dice que incluso el evangelio ya había llegado a Samaria por este mismo evangelista. Había sido llevado el evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. La iglesia está empezando a crecer, a expandirse, a avanzar. Pero también está enfrentando dificultades. Ha comenzado una persecución encarnizada, una persecución tremenda. Un judío celoso de su religión ha decidido exterminar a los cristianos. Saulo de Tarso ha decidido acabar con la secta de los cristianos y ha pedido al Sanedrín, a sus contactos, a sus amigos en el Tribunal de Justicia, porque eso son sus contactos en la más alta Corte Suprema, hermano. Los jueces de la nación le han dado carta a Saulo de Tarso. Este Saulo tiene que haber sido un gallo importante, de una familia muy poderosa seguramente. De una casta familiar con un gran capital social, dirían hoy día, ¿no? Un hombre de buena clase social. Este tenía contacto
tenía influencia, consiguió con los jueces de Israel que le dieran carta para acabar con los cristianos, para matarlos. Uno de sus mártires es Esteban. El hermano Esteban muere apiedrado mientras Saulo de Tarso miraba a la distancia cómo se cumplían sus órdenes, sus planes. Pero a Jesucristo le ha placido revelarse a Pablo y este se convierte al Señor. Entonces la iglesia ha comenzado ya a crecer. El evangelio ha llegado a regiones no judías. Se han convertido personas que no tienen nada que ver con el judaísmo, que están lejos de esas tradiciones judías. Se ha convertido un perseguidor de la iglesia. Se han elegido diáconos. La iglesia ha comenzado a tener misiones fuera de Judea. Y al retornar Pedro a la iglesia madre, a la iglesia que está en Judea, donde se encuentran los demás apóstoles, Pedro se encuentra con un conflicto. Al reunirse Pedro con los creyentes que están en Judea, se encuentra con un conflicto. Los creyentes que están allí increpan a Pedro diciéndole por qué él ha entrado en casa de gente no circuncidada, de gente no judía. ¿Y por qué ha comido con ellos? Se trata de hermanos. Son los de la iglesia, hermanos, los que increpan a Pedro. Es cierto, son los de la circuncisión. Es decir, seguramente dentro de este movimiento cristiano, de esta iglesia cristiana, había cierto sector de grupo radicalizado, un grupo que era extremo. Todos los creyentes originalmente, el primer grupo de creyentes, todos eran judíos. Así que cuando dice los de la circuncisión, el texto no está diciendo que los judíos todos estaban en contra de Pedro. No. Lo que está demostrando el texto es de que dentro de la iglesia había un sector de personas, un grupo de personas que había radicalizado su postura, que eran cristianos, se habían unido al grupo de los cristianos, pero ellos querían seguir conservando las tradiciones del judaísmo al interior del movimiento cristiano. O sea, la iglesia comienza a tener dificultades desde adentro. La iglesia comienza a experimentar problemas desde su interior. Entonces yo quisiera esta tarde compartir con ustedes 3 aspectos que me parecen tremendamente relevantes, significativos en este pasaje. En primer lugar, darse cuenta, hermanos, que una iglesia que crece, una iglesia que comienza a crecer, va a tener que romper, derribar las barreras religiosas. Una de las primeras cosas que ocurre con una iglesia que comienza a crecer, una iglesia que está dispuesta a enfrentar el crecimiento, una iglesia que está animada. Mire, no se trata de una iglesia que sabe cómo crecer, no, se trata de una iglesia que está dispuesta a crecer. Nada más que dispuesta a crecer, entonces tiene que ser capaz de derribar las barreras religiosas. Porque evidentemente, hermano, una iglesia que comienza a crecer, lo más probable es que se convierta en una iglesia que comience a atraer gente, a congregar gente, a incluir en la palabra de Dios gente que quizás a nosotros no nos parezca la más adecuada. Y eso es algo que debemos entenderlo. Mire, ayer discutíamos en el seminario algo que llamó profundamente la atención, que era, yo les decía, les pregunté acaso conocían a la congregación de los despreciados y desechados. Ustedes saben que existe una iglesia que se llama los despreciados y desechados se llama la congregación. ¿Y de qué se trata esa congregación?
Se trata de gente que se ha ido convirtiendo al cristianismo, pero que alguna vez participó de estas tribus urbanas. Pan, Hemos, qué sé yo, no sé cuántas tribus urbanas existirán, pero toda esta gente un poco rara. Un peinado raro, ¿cierto? Pelos verdes, así, parados. Pulseras llenas de punta y bototos de miligo. Caras intimidantes. Entonces yo le decía a los hermanos, ¿por qué nace la iglesia de los desechados y despreciados? Porque nosotros tenemos la culpa. No puede ser posible. Eso no puede ser posible, hermano. No puede ocurrir que tenga que formarse una iglesia separada. Simplemente porque son personas que no se parecen a nosotros. Entonces lo primero que una iglesia que está dispuesta a crecer tiene que estar dispuesta también a vivir es a romper con estas barreras de carácter religioso. No, es que no se parecen a nosotros. No, es que no hacen como nosotros. No, mire, dentro de mis locuras, de mis sueños de iglesia, yo deseo tanto, hermanos, de que tengamos en el futuro una comunicadora o un comunicador por señas, lenguaje de sordomudos. Porque deseo, hermanos, de que también tengamos parte de nuestra congregación de gente sordomuda. Ellos también necesitan a Cristo. Ellos también necesitan ser salvos. Ellos también necesitan conocer al Señor. Ellos no pueden tener una iglesia separada, una iglesia aparte. Ellos tienen que ser parte de la congregación. Entonces comienzan a surgir barreras que los creyentes tienen que ser capaces de romper. A Pedro lo increpa, le dicen, ¿cómo es posible que tú hayas estado en la casa de los no circuncidados? Es decir, la gente que estaba en Jerusalén, en Judea, no podían comprender, no podían aceptar que el Evangelio hubiese llegado a los gentiles. Entonces uno se pregunta, ¿realmente habrán puesto atención a las palabras de Jesús? Cuando dijo que el Evangelio sería predicado en el mundo entero. Esta gente no comprendió eso. Esta gente no entendió mucho el lenguaje de Jesús. ¿No será que también a veces a nosotros nos puede ocurrir que no entendamos mucho realmente lo que Dios quiere de nuestra vida? Otra de las barreras que la iglesia tuvo que vencer fue las barreras étnicas, las barreras de raza. Eso es algo también difícil. Es difícil cuando las iglesias comienzan a sectorizarse y nosotros somos una iglesia de chilenos, así como, somos distintos. Mire, hermano, chileno o no, si son nuestros hermanos, si confiesan a Cristo como su Salvador, si creen en la palabra del Señor y en el Evangelio, ellos también son nuestros hermanos. Y entonces esa es otra de las barreras que la iglesia tuvo que cruzar. La iglesia tuvo que ser capaz de llevar el Evangelio, hermano, a Samaria y a otras personas. En la casa de este señor que manda a buscar a Pedro, él es un romano, es un centurión romano. Él no es judío. Y ahora dice Pedro que ha recibido el Evangelio y que incluso ha tenido la manifestación del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tuvo que cruzar las barreras étnicas. El asunto es qué tan dispuestos estamos y qué tan preparados estamos para cruzar las barreras étnicas en nuestra iglesia. A veces, hermanos, nosotros no entendemos que para crecer debemos ser capaces de invertir también nuestro tiempo, nuestra preocupación por otros. Si nuestro país está altamente poblado por migración de personas haitianas, es una de las migraciones más grandes que tiene nuestro país.
haitianos, en principio fueron peruanos, pero ahora son los haitianos la mayoría de los migrantes en Chile. Y luego siguen, bueno, peruanos, colombianos, venezolanos. Ellos hablan español sin mayor problema, pero los haitianos no hablan bien el español. Debería haber en nosotros la preocupación de tratar de aprender. Alguien debería preocuparse de tratar de aprender su idioma, de tratar de comunicarse con ellos, de que ellos al momento de, si alguno de ellos llega a nuestra congregación, se pueda sentir bien, se pueda sentir acogido, alguien que pueda comprender de su cultura, de su realidad. ¿Cómo les predicamos? ¿Cómo les hablamos de Cristo si ni siquiera sabemos cuáles son sus intereses? Entonces le vamos a hablar de Cristo, pero desde nuestra posición como chilenos. Le vamos a hablar de Cristo, pero los vamos a someter a nuestras realidades. Esas personas merecen respeto. Tenemos que hablarles de Cristo, pero tenemos que entender sus realidades, tenemos que entender su cultura, tenemos que entender su problemática, tenemos que entender su idiosincrasia. Tenemos que preocuparnos de ellos. La iglesia tuvo que cruzar barreras étnicas. Y también la iglesia de Jerusalén tuvo que romper con barreras teológicas. A veces nuestras concepciones teológicas se vuelven tan radicales. A veces nuestros planteamientos teológicos, hermanos, se vuelven tan absolutos que muchas veces nos impiden predicarle el evangelio a otras personas. A veces estamos tan pegados a nuestras ideas teológicas que se nos hace difícil, muy difícil, predicar el evangelio a otros individuos. Yo quisiera llamar la atención esta tarde a la luz de este pasaje, hermano, de cómo la iglesia, por necesidad, porque en realidad es por necesidad, la iglesia está siendo perseguida. Es por causa de la persecución que la iglesia tiene que irse a otras ciudades y comienza a predicarle a otras personas. No es porque hayan hecho un trabajo misionero, fue porque la necesidad, el peligro, los hizo huir, y cuando se encontraron en otra parte, hablaron de Cristo y contaron lo que les había pasado. No es que la iglesia estuviera haciendo un esfuerzo misionero. Hermano amado en el Señor, nosotros tenemos el desafío de crecer. Pero para crecer como iglesia también tenemos que ser capaces de romper con algunas barreras, hermano, que existen en nuestra sociedad. Ayer, con mucho dolor, experimenté, hermanos, una situación en el seminario que me llamó profundamente la atención. Hablé acerca de la necesidad de la evangelización que tienen los homosexuales. Y algunas personas, hermanos, en el seminario reaccionaron negativamente. Eso no se puede permitir. Y entonces tuve que llevarlos a algunos pasajes donde Jesús, por ejemplo, le dice a la mujer sorprendida en adulterio: mujer, ni yo te condeno. Entonces me di cuenta, hermanos, de que a veces estamos tan embuidos en nuestra concepción de evangelio, en nuestra idea de evangelio, que cuando nos enfrentamos a situaciones distintas a las nuestras, nos encontramos con barreras que no siempre estamos dispuestos a romper. No siempre estamos dispuestos a superar esas barreras. Entonces a veces nuestra concepción de las cosas, nuestra idea de las cosas, nuestra idea de santidad, nuestra idea de relación con Dios, nuestra idea de moral, a veces se convierte en barreras que nos impiden llevarle el evangelio a personas que realmente lo necesitan. Una iglesia que está desafiada al crecimiento, una iglesia que está empeñada en crecer, hermanos, debe comprender que no existen limitaciones en la predicación del evangelio.
Una iglesia que está animada, hermanos, a predicar, a evangelizar, tiene que entender que debe estar dispuesto a cruzar barreras. Nosotros como congregación tenemos que desde ya comenzar a pensar en volvernos personas más flexibles, hermanos, para cruzar ciertas barreras sociales y poder llevar el evangelio a otras personas que lo necesitan. De otro modo, se hace difícil. En principio, la iglesia rechazaba los avances tecnológicos en Chile. Muchos pastores, iglesias, rechazaban absolutamente los avances tecnológicos. Y anterior a eso, las iglesias rechazaban todo lo que tenía que ver con instrumentos electrónicos. Fue una lucha tremenda. Meter una guitarra eléctrica en la iglesia, hermano, fue una cuestión, pero hay gente que en realidad deberíamos hacerle un monumento, hermano, por haber logrado meter en su iglesia un instrumento electrónico. ¿Ustedes saben cómo entró la música en el culto de la iglesia? La música, a los instrumentos me refiero. Por ejemplo, la iglesia metodista pentecostal, que es una iglesia que hoy día cuenta con unos coros, pero, oiga, fabulosos, y lo que menos tienen son 50 guitarras, no sé cuántos banjos. Hermano, la iglesia metodista pentecostal en Chile no tenía instrumentos. Fue un par de hermanos congénitos, familiares, que se convirtieron a Cristo, y ellos trabajaban en un circo, tocaban guitarra en un circo, y entonces le dijeron al pastor que si podían ellos tocar en el culto, y el pastor, hermano, le dijo que si seguían con esa idea se tenían que ir de la iglesia, que en la casa de Dios no podían haber instrumentos del diablo, porque esos instrumentos eran de las chinganas. Y claro, a lo mejor usted no sabe de las chinganas, pero aquí nomás, pues, hermano, donde está la Vega Central, ahí atrásito la Vega, eso eran chinganas, unas enramadas, ¿cierto? Donde habían unas señoras gorditas que hacían pescado frito, empanadas, sopaipillas y unas tremendas jarras de chicha donde los viejos se emborrachaban. Allí se tocaba guitarra, se cantaba cueca. Y el pastor le dijo, no, de allá son las guitarras, del mundo, del diablo. Hoy día, el que menos tiene en una iglesia metodista tiene 50 guitarras. Pues. Tiene que haber sido una lucha tremenda para sus pobres hermanos meter la guitarra en la iglesia, pues, hermano. Entonces, si nosotros estamos empeñados en crecer, si nosotros estamos desafiados en crecer, yo quisiera preguntarles, hacerlos reflexionar esta tarde, llevarlos a la reflexión, hermanos amados, ¿qué tan capaces somos de romper con ciertas barreras sociales para ser capaces de predicar el evangelio? Por ejemplo, en Chile no existe un ministerio que se desarrolla a través del deporte, por ejemplo. No tenemos. A mí me llamaba mucho la atención, en un barrio de negros, cerca de un lugar donde viví en Estados Unidos, había un hermano que iba a jugar básquetbol con los negritos. Fanáticos los negros de ese deporte. Ellos se sienten muy identificados con el básquet. Y este hermano iba y jugaba con ellos y después que jugaba, él hacía una especie de reunión y les hablaba. Les hablaba de Cristo y les decía, y estos chicos, hermano, muchos de ellos después lograban tener un acercamiento con la iglesia. Los barrios de negros en Estados Unidos, hermano, la verdad es que la mayoría de ellos son barrios muy marginales. Por lo general, la raza negra en Estados Unidos son como los grupos marginales, grupos fuertes, banda, delincuencia, droga, grupos muy fuertes. Y ahí estaba este hermano, y así desarrollaba su ministerio. Pero fíjese, nosotros funcionamos como al revés. Nuestra vida cristiana toda tiene que ver con la iglesia. Y solamente con los ministerios dentro de la iglesia. Solamente nos imaginamos la vida cristiana como pastor, como enseñador, como músico, pero siempre en esta estructura, hermano. Pero ¿y qué pasa con lo demás? ¿Se ha pensado usted en un templo que tenga un salón donde hacer gimnasia, por ejemplo? ¿Podría la iglesia tener un gimnasio?
Eso es raro. Eso es raro. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no si a través de eso gente está siendo ganada para Cristo? ¿Por qué no si a través de eso se está predicando el Evangelio? Entonces, yo quisiera desafiarlos a ir un poco más allá, hermano, de las estructuras que nuestras iglesias ofrecen. Ir un poco más allá, hermano, de las cosas que nuestras iglesias ofrecen. Ser capaces de desarrollar nuestra vida de ministerio, hermano, de una manera distinta. A mí me llama profundamente la atención, hermano. Hay gente que trabaja en los malls y los horarios de mall no le permiten a esas personas congregarse. ¿Por qué no tener una iglesia que evangelice y que celebre culto y que pueda proporcionar la palabra del Señor para la gente que tiene horario de mall? ¿O acaso los que van al mall no tienen derecho a escuchar la palabra del Señor? No, pero tienen que venir al culto. ¿Y cómo si no vuelven? Al menos que nosotros tengamos una empresa o algo y les demos trabajo o en horarios distintos. Entonces hay tremenda cantidad de necesidades. Hermano, existe una necesidad pero tremenda en nuestro país. Y existen sectores, hermanos, que en este momento están siendo no evangelizados, no sostenidos por la palabra, no ministrados por el Evangelio. Porque no calzan en los horarios y en los tiempos de nuestras iglesias. ¿Por qué no reunir gente, por ejemplo, que trabaja en la feria los días lunes? Y tener reuniones con ellos y ministrarles la palabra del Señor cuando ellos tienen tiempo. O sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que la iglesia debe hacer para crecer. Hay barreras que debemos ser capaces de cruzar. Hay barreras que debemos ser capaces de romper si queremos llevar el Evangelio a otros. Hay desafíos que debemos ser capaces de enfrentar. Y esto es uno de los problemas con los que se encuentra el apóstol Pedro. Cuando uno avanza, hermanos, en el estudio del libro de los Hechos, se da cuenta que cuando una iglesia, hermano, no está preparada para romper esa barrera, cuando una iglesia no ha pensado, no ha reflexionado acerca de estas barreras sociales, de estas barreras que a veces tenemos que romper para llevar el Evangelio de Cristo a otros, entonces ocurren dificultades como las que vivió Pedro. ¿Sabe usted que Pedro, después de haber sido usado para predicar el Evangelio a los gentiles, se arrepintió y se separó de los gentiles? Se separó. No quiso juntarse con los no circuncidados. A tal punto que en el primer concilio de Jerusalén, Pablo lo increpa y le dice: hermano Pedro, tú eres cínico. Al obispo de la iglesia, hermano. Hermano Pedro dice: tú eres cínico, porque a mí me consta que tú comiste en casa de los gentiles y fuiste tú el primero que predicó a los gentiles. Y ahora tú te apartas de ellos y te guardas como los judíos. Entonces, cuando una iglesia no comprende, hermano, cuando una iglesia no ha internalizado esto, cuando no ha reflexionado, cuando no ha discutido, cuando no se ha reunido para celebrar concilio, para discutir esta situación como congregación: pastor, ¿qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué pasaría si ocurre esto en nuestra iglesia? Cuando no hemos hecho esto, hermano, entonces después tendemos como a sorprendernos, como a separarnos, como a aclararnos. Hermano, estos son desafíos que nosotros tenemos que enfrentar para prepararnos en un verdadero y legítimo crecimiento de la iglesia. Yo quisiera que Comunidad Casa de Gracia pudiera crecer de manera objetiva, de manera sólida. Entonces yo quiero desafiarlos a comenzar a pensar, hermano. ¿Sabe usted cuánta falta hace una pastoral para personas separadas? En nuestras iglesias hay, y muchos, y probablemente haya muchos más en la medida que evangelicemos. Llegue mucha más gente en condición de haberse separado, de tener matrimonios separados. Esa gente necesita ser pastoreada. Esa gente necesita ser pastoreada.
necesita ser atendida, necesita ser suplida con la palabra del Señor. Alguien tiene que sentir en su corazón, alguien tiene que poner su vida bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios para comenzar a trabajar en esa área, prepararse, educarse, informarse acerca de esto y luego poder bendecir a esas personas. Padres que pierden hijos. Uno dice, bueno, sí, qué pena, se murió. ¿Sabe usted qué necesidad tiene una persona cuando pierde a sus hijos? El dolor que eso provoca, el sufrimiento que eso provoca en su vida. Esas personas necesitan ser ministradas. Homosexuales necesitan ser ministrados, necesitan ser pastoreados, necesitan conocer el Evangelio, necesitan ser discipulados con la palabra del Señor. Lo que menos necesitan es que alguien se pare en el púlpito y los apunte con el dedo y les diga que son unos miserables pecadores. Lo que ellos necesitan es ser ministrados, sostenidos, entendidos, consolados, animados, fortalecidos con la palabra del Señor. Necesitamos pastores para ellos. Madres solteras. Necesitamos ministros para esa clase de gente. Jóvenes, adolescentes. Una iglesia que crece, hermano, es una iglesia que comienza a atraer personas de toda clase social. Necesitamos tener personas también que ministren a los que lleguen. Que sean capaces de cruzar estas barreras, hermano, y tener una palabra que bendiga su vida. Comenzar a prepararnos acerca de eso. Yo quisiera en el futuro saber de alguien que me diga, pastor, ¿sabe? Yo he estado estudiando, llevo un buen tiempo trabajando sobre la homosexualidad, estudiando sobre esto, me interesa. Yo siento en mi corazón el deseo de trabajar con estas personas. Me siento llamado, impulsado por el Espíritu Santo de Dios a bendecir, a ministrar la vida de estas personas. Entonces, cuando nosotros evangelicemos, si alguien nos dice, mira, lo que pasa, yo no voy a la iglesia porque tengo esta condición. Oye, en nuestra iglesia hay un grupo. ¿Sabes qué? Yo te puedo poner en contacto con el pastor que está trabajando o la pastora que está trabajando con la gente de diversidad sexual. Y puedes unirte a ellos. Una iglesia que está dispuesta a crecer. No es una iglesia que pone y mete en el molde a la gente, sino una iglesia que es capaz de llevar el Evangelio a las personas. La misión de la iglesia es reconciliar al mundo con Dios. No de aplicarle un molde a las personas, no de aplicarle un modelo, sino de ser capaces de llevar a estas personas a conocer a Cristo. Hay un montón de barreras que necesitamos derribar en nuestras iglesias. Que el Señor nos ayude con esto. Yo quisiera que Comunidad Casa de Gracia pueda reflexionar acerca de esto, pueda pensar, se pueda preparar en el futuro. Yo deseo, hermano, que nuestra comunidad pueda celebrar tiempos en los que tengamos, no sé, eventos musicales, eventos que atraigan personas a través de la música. Esas son cosas que la iglesia tiene que hacer. No nos podemos enmarcar en una sola forma de actuar. Entonces debemos estar preparados para cruzar esas barreras. El Señor nos ayude. El Señor nos bendiga en estas tareas. ¿Cuántos padres, hermanos? ¿Cuántos matrimonios a los 50 años quedan solos? Porque sus hijos se casan, forman su vida y se van. ¿Y sabe usted lo que experimenta un padre, una madre, cuando queda solo a esa edad y siente que ya sus hijos se fueron? Es tremendo. Ese síntoma, esa sensación en la vida de un ser humano, hermano, a esa edad, sentir que todo lo que construyó de pronto se acaba, queda solo con su esposa, comienza a envejecer. Esa gente necesita ser ministrada. Alguien tiene que bendecir su vida. Un culto los domingos no es suficiente. Alguien tiene que trabajar con ellos. Hay muchas barreras que necesitamos cruzar. Yo quiero desafiarlos a hacerlo. Probablemente en el futuro tengamos personas de negocio, gente que tenga empresas. Y quizás se tenga que formar un grupo de hombres de negocio, gente que pueda ver, comprender y entender el Evangelio a la luz de sus actividades comerciales. Hay tantas áreas en la vida de los seres humanos que necesitan ser ministradas.
Así que yo quisiera desafiarlos, animarlos en eso, decirles que una iglesia que está animada al crecimiento es una iglesia que no vegeta, hermanos, solamente viniendo al culto los domingos, sino una iglesia que se inspira, que se prepara, que se adiestra, que se capacita para bendecir a otros en distintas áreas. El Señor nos ayude a eso también. Quiero pedir que incline su cabeza, que cierre sus ojos un momento. Que piense un momento en su vida. ¿Cómo Dios podría usarlo a usted? ¿En qué área? ¿En qué cosas en su vida? Pida al Señor que el Espíritu Santo de Dios ponga en su corazón un deseo, un sueño, un plan, un propósito, para que comencemos a trabajar en él, a compartir acerca de él. Amado Señor, te damos muchas gracias este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, nos muestra de la manera, Señor, en que tu iglesia tuvo que desarrollarse, de la manera en que tu iglesia tuvo que crecer y cruzar barreras y enfrentar desafíos, Señor, y romper muchas veces, Señor, con principios, con ideas, Señor, con formas que tu iglesia iba formando. Hoy día enfrentamos una sociedad tan diversa, Señor, una sociedad tan distinta. Señor amado, permite que en nosotros, Señor, en nuestra vida, pueda tu Espíritu Santo también poner, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida la capacidad, Señor, el ministerio, para poder suplir esas necesidades, para poder bendecir vidas, Señor, para poder alcanzar a otros con tu palabra y ser de bendición. Glorifícate en medio de nosotros, Señor. Nos preparamos para crecer. Nos preparamos, Señor, para compartir tu palabra a otros. Permite, Dios amado, que en nosotros surja un llamado, un deseo, un interés, Señor, por algún segmento de nuestra sociedad en la que haya necesidad de tu palabra y podemos comunicar de ella. Gracias, Señor, por este grupo de creyentes. Gracias por esta iglesia. Bendice, Señor, esta comunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.